Bocarte, boquerón o anchoa. Nos referimos cuando hablamos de esto a la misma especie, que es el boquerón atlántico, aunque algunas personas anchoa le llaman cuando está elaborado de una determinada forma y boquerón cuando está elaborado de otra. Pero sí es importante que sepamos que nos referimos al boquerón atlántico, que es el que tenemos en nuestras costas. Entonces, boquerón, pescado azul. Luego, al ser pescado azul, su temporada va a ser cuando empiecen los calores, o por lo menos en los meses en los que ya empiezan los calores. En este caso empezarán en abril. Vamos a tener dos enclaves fundamentales donde vamos a poder encontrar boquerón, uno que va a ser el Golfo de Vizcaya y otro que va a ser el Golfo de León. En el Golfo de Vizcaya vamos a tener dos temporadas. ¿Qué sucede en el Golfo de Vizcaya? Que en febrero o así, el boquerón, en febrero más o menos, el boquerón empieza a migrar hacia la zona de las Landas, que es la costa francesa, que está por encima del Golfo de Vizcaya. Allí llega en marzo y empieza a bajar en abril al Golfo de Vizcaya. Ahí ya sube a la superficie para ir a desovar. Ahí está cargadísimo de hueva. De hecho, como sucede en abril, pues le llaman el boquerón republicano en mención a la Segunda República, que fue el 14 de abril del 31. Entonces le llaman el boquerón republicano. Este boquerón va a desovar, va a migrar luego un poco hacia el oeste, hasta más o menos la zona de Santander, etcétera. Después se va a sumergir otra vez unos 200 metros y se va a ir hacia el norte y va a desaparecer. Esa campaña del boquerón republicano va a durar desde abril hasta finales de mayo y junio. Pero se va a quedar otro boquerón, que es un boquerón más juvenil, que lo vamos a tener desde junio a octubre. No va a dar la misma grasa, no va a tener el mismo tamaño, pero también es un boquerón muy bueno. Y luego tenemos el boquerón que se da en el Golfo de León, que se entra por el estrecho, por eso por Cádiz también tenemos boquerón, entra por toda la costa, y en el Golfo de León es donde va a desovar también. El boquerón en el Mediterráneo está muy repartido, o sea, vamos a encontrar muy buen boquerón también en Croacia y vamos a encontrar muy buen boquerón en la zona de Italia, Sicilia, etcétera. Entonces, el boquerón, que va a vivir aproximadamente 5 años, como curiosidad decir que tiene esta parte oscura, porque si los depredadores al vivir en cardúmenes le ven desde arriba a abajo van a creer que es el fondo, y si le ven desde abajo arriba van a creer que esto es el resplandor del sol. Entonces así por lo menos intentan protegerse para pasar desapercibidos. Forma de elaborarse: en vinagre o en aceite. En algunos sitios, cuando el boquerón está así, tal cual el pez, le llaman bocarte. Cuando el boquerón está en vinagre, le llaman boquerón, y cuando está en aceite, ya entonces le llaman anchoa. Sí decir que la anchoa, esta forma de elaboración la trajeron los italianos. Cuando se empezó a hacer en el siglo XIX el ferrocarril, vinieron muchos, en el País Vasco, vinieron muchos ingenieros italianos, porque ellos tenían bastante experiencia en hacer túneles, etcétera, y entonces las zonas escarpadas del País Vasco tuvieron que pedir ayuda a ellos, y entonces ellos trajeron esta técnica y enseñaron a los vascos cómo hacer la anchoa tal cual la vemos aquí. Luego, además, en la Tercera Guerra Carlista, muchos de los vascos se fueron a la zona de Cantabria, ya hartos de guerra, etcétera, y allí pues empaparon también a los cántabros de la técnica esta de conservar. Por eso tenemos 3 enclaves muy buenos en España donde hacer, por ejemplo, la anchoa. Una que es Cantabria, otra que es el País Vasco y otra que es Cataluña. Así que estamos en temporada de boquerón, pero ya en octubre ya se cortará, aunque si me decís de elegir un boquerón, sería el republicano, que sería de la parte de la temporada de abril a junio.